Ya conocemos al M221 y su software, pero ¿cómo interactúa con el mundo real? ¿Cómo siente un botón y cómo activa un motor? Hola a todos, hoy vamos al corazón de la automatización, las entradas y salidas digitales. Las entradas son los sentidos del PLC y las salidas son sus manos. Vamos a desglosar cómo cablearlas y cómo programarlas en el M221. Una entrada digital es la señal más simple, o está encendida o está apagada. Generalmente esto significa recibir 24 voltios o 0 voltios. Antes de conectar algo, debemos responder la siguiente pregunta. ¿Usarás lógica NPN o PNP? Syncing o sourcing. Sourcing o PNP nos dice que el sensor o botón envía 24 voltios a la entrada del PLC, mientras que syncing o NPN nos dice que el sensor o botón recibe 0 voltios desde la entrada del PLC. Lo brillante del M221 es que sus entradas son flexibles, tienen un terminal común, usualmente etiquetado como COM, en el cual podemos usar para ambos casos. Para usar PNP o sourcing, conectamos el COM a 0 voltios o GND, mientras que para usar NPN o syncing, conectamos el COM a 24 voltios. La configuración más común en Europa y América es PNP o sourcing, así que conectaremos nuestro COM a 0 voltios. Ahora, si conectamos un pulsador entre 24 voltios y la entrada I0.0, cuando lo presionemos el PLC recibirá 24 voltios y leerá un 1, lo mismo aplica para un selector. Ahora, ¿cómo leemos estas entradas en nuestro programa? Pues la respuesta es sencilla, con contactos, los cuales tenemos los siguientes. Primero tenemos el contacto abierto, que es el que se muestra en pantalla. Este es el básico. Pregunta: ¿la entrada I0.0 está encendida? Si la respuesta es sí, la lógica fluye. Veamos un ejemplo. Tenemos la entrada I00 con nuestro contacto abierto. Si está encendido, va a fluir nuestro programa, nuestra lógica. Ahora, el contacto negativo es lo opuesto. Si la entrada I0.0 está apagada, la lógica va a fluir. En este caso, nuestra entrada digital está apagada, por lo cual prende una de nuestras bobinas, que es lo que lo va a hacer fluir, ¿no? En cambio, si nosotros lo prendemos, se va a apagar nuestra bobina y no fluirá nuestra lógica. Luego tenemos el flanco ascendente y el descendente, que se caracterizan por una P y una N. La P es de positive y la N de negative. Su funcionamiento es simple. Cuando en la entrada captemos un cambio de 0 a 1, va a lanzar un pulso, que en este caso va a ser leído por un contador. Y en el de negativo, o en flanco descendente, cuando capte un cambio de 1 a 0, va a lanzar un pulso, que en este caso también va a ser leído por nuestro contador. Veamos el ejemplo. Ahora tenemos el flanco en 0, en falso. Si lo cambiamos a 1, vemos que se ha lanzado un pulso y ha aumentado nuestro contador. Volvemos a lanzar y vemos que manda un pulso que vuelve a aumentar nuestro contador. Ahora con el descendente sucede lo contrario. Si lo activamos no va a pasar nada, pero al momento de desactivar el pulso vemos que disminuye, ya que está en como conteo regresivo, disminuye nuestra cuenta. Igual, cambiamos de 1 a 0 y vuelve a disminuir, vuelve a lanzar el pulso para disminuir. Estos contactos son especiales y son ideales para contar pulsos o ejecutar una acción una sola vez. Las salidas digitales cumplen con dos funciones: activar o desactivar. Estas tienen dos tipos principales. Es vital saber cuál tienes.
La primera es la salida relé. Piensa en esto como un interruptor físico dentro de un PLC. Puede manejar 24 voltios continuo, 220 voltios de corriente alterna. Es versátil, pero más lento y tiene un desgaste mecánico. También tenemos la salida tipo transistor. Esto es un interruptor electrónico, que es súper rápido, ideal para PWM o control de alta velocidad, silencioso y dura mucho más. La desventaja, solo maneja bajo voltaje de corriente continua. Ahora, ¿cómo conectamos algo? Si tienes una salida transistor, para encender una luz de 24 voltios, conectas la salida Q0.0 a un lado de la luz y el otro lado a 0 voltios. Si tienes una salida relé, para activar un contactor de 220 voltios, la salida Q0.0 actúa como un interruptor en la línea de 220 voltios que alimenta la bobina del contactor. En cuanto a bobinas, tenemos 4 tipos. La primera es la bobina directa. Es la más simple. Si la lógica que llega a ella es verdadera, la salida, en este caso Q0.0, se enciende. Si la lógica es falsa, se apaga. Veamos un ejemplo. Si la encendemos, si le llega un 1 positivo, se va a prender nuestra bobina, pero si lo apagamos, también se apaga nuestra bobina. Luego tenemos la bobina negada, que es todo lo opuesto. Si la lógica es verdadera, la salida se apaga. Si la lógica es falsa, la salida se enciende. Es útil para lógicas de seguridad o alarmas. En este caso, tenemos que le llega un 0, entonces nuestra bobina se enciende. Pero si lo cambiamos a positivo, a 1, se va a apagar. Luego tenemos dos tipos de bobinas que son especiales, la set y la reset. Estas son para crear memorias. Cuando la lógica de una bobina set se vuelve verdadera, la salida se enciende y se queda encendida incluso si la lógica de entrada se apaga. Veamos aquí, activamos la entrada de la bobina, vemos que se enciende y si lo apagamos se queda encendida. Siendo la única forma de apagarla, activar la lógica de una bobina reset asociada a una misma salida. Estas son la base de los arranques y paros. Podemos ver que tenemos aquí un reset asociado a la misma dirección que el set. Entonces si nosotros activamos, vamos a desactivar el set y cuando desactivemos la bobina reset, igual se va a quedar desactivado. Y ahí lo tienes. Las entradas digitales escuchan al mundo y las leemos en el software como contactos, mientras que las salidas digitales actúan sobre el mundo y las controlamos en el software como bobinas. Dominar esto es dominar el 90% de cualquier proyecto de automatización. Si te gustó el video, no olvides seguir a la página de Servitech Process. Nos vemos pronto. Hasta luego.